ahora vamos a ver cómo se resuelve un sistema de ecuaciones con tres incógnitas con la ayuda de Excel. Identificar los coeficientes de la primera ecuación, de la segunda y de la tercera. Y las constantes las voy a poner en la última columna. Y en esta celda de en medio voy a colocar la función suma producto. La voy a buscar por aquí, aquí la tengo, me pide los argumentos, son los tres coeficientes de la primera ecuación, agrego el coma con el teclado y aquí va mi resultado. Cierro paréntesis, la segunda celda otra vez con la suma producto, aquí la localizo y van a ser los tres coeficientes de la segunda ecuación, agregando coma y después va a ser mi resultado hasta el final. Y cierro paréntesis, doy enter, paso a la última celda, otra vez vuelvo a buscar la función suma producto, la localizo, son los tres primeros coeficientes de la tercera ecuación, agrego una coma con el teclado y vacío en la última línea mi resultado. Cierro paréntesis y doy enter. Aquí todavía no sucede nada. Con el teclado puedo buscar datos, en datos puedo buscar solver, esta función de solver la tengo aquí, si no la tuviera tendría que buscarla en archivo y al final tengo opciones, complementos y en complementos tendría que agregar solver. Como yo ya lo tengo, lo cancelo, instalé desde el principio todo y entonces ya la tengo lista. Aquí me dice a dónde inicia mi matriz. Aquí está mi suma producto y dónde voy a vaciar mis resultados. Le voy a decir que en estas tres celdas. Y ahora voy a agregar la suma producto de las tres. Entonces tengo esta, que sería la primera celda. También trabajamos con ecuaciones. Esta es una igualdad y va a ser igual a 12. Agrego la siguiente celda. También es una igualdad y es igual a 0. Y por último voy a agregar la tercera celda, también es una igualdad y ahora sería 8 y acepto. Y en este momento me dice que si trabajamos con valores absolutos, le digo que no, y aquí tengo tres opciones. Para no lineales yo quiero lineal como esta y aquí me explica un método de solución de ecuaciones lineales. Lo resuelvo y dice que han encontrado la solución que complace todas las restricciones y condiciones óptimas. Acepto, tengo x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3. Las celdas aquí son iguales y también esta misma ecuación la resolví a través de matriz inversa. La tenemos en otro video, pero bueno, en este momento esta es mi solución y con esto lo que hemos visto en este video fue justamente cómo resolver tres ecuaciones simultáneas por el método de Excel Solver. Voy a identificar los coeficientes. Debes de practicar, la práctica hace al maestro. Ojalá puedas repetir este mismo ejercicio o algún otro de tu libreta. Y me quedo con la frase de reflexión que dice que la manera en que juega alguien demuestra algo del jugador, pero la manera en que sabe perder lo revela todo. Hay que ser un buen perdedor y eso demuestra tu calidad humana. También se puede ganar, se puede perder. Honor para el vencido, gloria para el vencedor. Hasta luego.